Una vez solucionados los problemas, vamos a empezar. Bienvenidos a todos y a todas. Buenos días y feliz año, aunque estemos ya un poco avanzado enero. Esta primera charla la hemos organizado desde el área de Educación para el Desarrollo y en el marco del documento base, atendiendo sobre todo a las peticiones que habéis manifestado en las jornadas de formación para profundizar en el movimiento de la economía de Francisco, conocida por las siglas EOF en español, inspirada en la espiritualidad de Francisco de Asís. Como os he dicho, esta es la primera de 2 charlas que hemos programado, que hemos informado, y que tienen un doble carácter, informativo, pero también formativo. Y están concebidas con un triple objetivo. El primero, aclarar las dudas sobre este concepto, sobre esta economía de Francisco, adquirir las herramientas necesarias para transmitir la próxima campaña y que dura todo el año 2025, y también y sobre todo promover un cambio en nuestra manera de actuar y en la sociedad, poniendo a las personas en el centro de nuestras vidas y compartiendo con ellas nuestra prosperidad. Hemos pensado que este día, a principios de año, concretamente este día 14, es un buen momento para iniciar esta charla con este triple objetivo, porque es previo a la campaña que, como sabéis, se inicia en febrero. El título de la charla es Manos Unidas y la economía de Francisco, construir un desarrollo más justo y sostenible, principios y oportunidades. Las ponentes son Marta Pedrajas y Jocelyn Rodríguez, ambas miembros del equipo de coordinación de la economía de Francisco en España, en el Hub de España. Os agradecemos mucho vuestra presencia y paso a dar unas breves pinceladas de los amplios currículums de las ponentes. Os puedo decir que Marta Pedrajas la suelen citar como filósofa y economista, experta en desarrollo humano y sostenible. Ha trabajado en la ONU, en el Vaticano y actualmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Sin embargo, esta charla nos ha manifestado que la hace a título personal y como coordinadora de la EOF, de la Economía de Francisco. Jocelyn Rodríguez es socia y CFSO de Wallo, que es una startup dedicada a la creación de mobiliario sostenible y cofundadora de Tejido Impacto, asociación que busca reducir las desigualdades en el mercado laboral a través del emprendimiento y especialmente en el liderazgo de mujeres. Como veis, son currículums muy breves, pero que las ponentes no quieren que se diga nada más de su amplio currículum. Una vez presentadas a las ponentes, doy paso a nuestro compañero Fidel Podga de Documentación y Estudios para que nos centre el tema de la charla de la economía de Francisco. Y antes de darle paso, quiero comunicaros cómo se va a proceder en esta charla. La charla durará aproximadamente 45 minutos y al final de las cuales podréis hacer preguntas, pero previamente tenéis que pasarnos las dichas preguntas, dichas inquietudes para transmitirlas a las ponentes. La charla se va a grabar. Si alguna pregunta queda por contestar o queréis formularla después, nos la pasáis que se las haremos llegar a las ponentes. Pues nada más, muchas gracias y Fidel, tu turno. Fidel, cuando quieras. Gracias, Mercedes. ¿Se me escucha? Sí, gracias, Mercedes. En primer lugar, sumarme a los saludos a toda la gente que está conectada para seguir esta primera sesión de formación sobre la economía de Francisco. Y de verdad, muy enseguida, agradecer a Marta y a Jocelyn, dadas sus agendas apretadas, complicadas, y bueno, pues el esfuerzo que han manifestado, ¿verdad?
intentando sumarse a esta reflexión, buscando un espacio para impartir esta charla. Muchas gracias. Y pues nada, mi breve intervención ahora consiste simplemente en situar su charla, su intervención, dentro del contexto del documento base y dentro de nuestro trabajo en general en Manos Unidas como organización. Si recordáis, ante un mundo marcado por la pobreza, el hambre, la desigualdad, el documento base de este año plantea el reto de una verdadera prosperidad compartida para que todo ser humano pueda vivir con dignidad. Y esta idea queda de alguna manera recogida en el lema de este año: compartir es nuestra mayor riqueza. Pero digamos que mucha gente cree que este reto es imposible, porque entienden que no hay alternativa a esto que el profesor Enrique Lluch llamaba ya en el Escorial la economía de los deseos, ¿verdad? Esa economía de un crecimiento limitado que está provocando, como lo estamos viendo, descarte en las personas y descarte en el medio ambiente. Pues es aquí, precisamente aquí, donde entra la economía de Francisco para hacer ver que sí, es que sí, hay alternativas. Es posible construir entre todos una economía de la vida, una economía del Evangelio, en lugar de una economía que mata. Pues llegado a este punto, creo que lo mejor es dejar la palabra a Marta y a Jocelyn para que nos expliquen ellas mismas el significado profundo de esta propuesta en la línea de construir un mundo más inclusivo, un mundo sostenible, porque de eso depende. Fidel, te has apagado el micrófono, no te escuchamos. Ábretelo, porfa. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, pues vuelvo a empezar. Siento los minutos perdidos. Decía No, al ha inicio sido un segundo, ha sido solo un segundo, ¿eh? O sea, se te ha apagado el micro solo un segundito, o sea que te pues hemos se dejado ha de apagado escuchar solo. 5 segundos. Bien, pues lo que yo decía sin más es que mi intervención era situar la charla dentro del marco del documento base y del trabajo de la organización. Y yo decía que el documento base ante la desigualdad, la pobreza y el hambre propone el reto de una verdadera prosperidad para que todo el mundo pueda vivir una vida digna. Y esa idea queda recogida también en el lema de este año: compartir es nuestra mayor riqueza. Y claro, ante esta realidad hay muchas personas, muchas organizaciones, instituciones que piensan que este reto es imposible, porque entienden que es imposible no vivir lo que el profesor Enrique llamaba la economía de los deseos. Pues bien, es ahí donde entraría la economía de Francisco para hacernos ver que sí hay una alternativa, sí otra economía es posible, sí es posible hablar de una economía de la vida del Evangelio. Y sin más, yo creo que llegado en este momento, mejor que Marta y Jocelyn tome la palabra para explicarnos realmente en qué consiste esta economía de Francisco y en qué medida nos puede ayudar en nuestra labor como Manos Unidas y la sociedad en general, construir este mundo y esa economía más inclusiva y sostenible. Muchas gracias y les paso ya directamente la palabra. Muy bien, pues voy a iniciar yo la charla y conjuntamente con Jocelyn, y sobre todo empezar agradeciéndoos a Manos Unidas, a Mercedes, Soraya, Fidel y a todo el equipo, a Marta Isabel también, pues por contar con Economía de Francisco para también buscar vuestra inspiración y vuestra motivación para la campaña y para todo el trabajo tan extraordinario que hacéis. Estoy un poco abrumada viendo la cantidad de gente que se ha conectado, sabiendo además que dentro de cada delegación sois a veces grupos grandes, con lo cual, bueno, pues esperamos estar
a la expectativa pues, de lo que queréis pues aprender, ¿no? Y también pues para formaros, bueno, pues para alimentarnos entre todos. También nosotras nos alimentamos de vosotros, ¿no? Cuando seguimos también vuestras campañas y bueno, yo creo que el diálogo entre todas los movimientos, iniciativas de inspiración pues, de la Iglesia es muy positivo para todos, más en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a dividirnos la charla entre nosotras, buscando pues un poco la complementariedad que tenemos también, ¿no? Yo pues por mi formación y por mi trabajo y por mi trayectoria suelo presentar más pues, la visión global, pues eso, cómo está el mundo, cómo están las cosas, y sobre todo para hacernos la pregunta de qué podemos aportar y qué aporta Economía de Francisco en este caso y qué aporta junto con Manos Unidas y cómo podemos también fortalecer esa colaboración, ¿no? Ese compartir que estáis también promoviendo en vuestra campaña. Jocelyn, bueno, lo importante también de Economía de Francisco es que es un movimiento fundamentalmente de jóvenes. Entonces, Jocelyn es nuestra representante juvenil, que aparte es, bueno, pues una profesional extraordinaria. Bueno, pues por eso también queremos darle un protagonismo grande a los jóvenes todo lo que es Economía de Francisco y a esas pequeñas o grandes empresas, fundaciones, iniciativas y estudios que también fomentan con ese objetivo que también estabais ya comentando, ¿no? De dar un alma nueva a la economía, poner a la persona en el centro de la economía, en el centro del desarrollo y sobre eso, bueno, pues vamos a ir dialogando y trabajando juntos pues en esta charla y espero también que muchas otras ocasiones. Entonces, bueno, pues esta es la primera puesta en contexto de lo que vamos a hablar. Bueno, pues este pequeño planeta, que muchas veces lo habéis visto ya seguro si habéis estado en otras presentaciones, sobre todo cuando son mías, porque suelo trabajar siempre con este planetita, ¿no? Que me gusta mucho para, pues un poco expresar cómo están las cosas, ¿no? Cómo está el mundo, pero cómo está el mundo desde dos puntos de vista. Cómo está el mundo, lo que nos dicen las instituciones internacionales, lo que nos dice el Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera. Y luego, además, desde la visión, ya que estamos todos pues, en un ámbito también pues, de la visión de la doctrina social de la Iglesia, desde la visión de la persona en el centro, ¿no? Cómo nos afecta y cómo nos situamos ante esta situación, este panorama global que está caracterizado pues, por la polarización, más que polarización, incluso sería la crispación, un mundo convulso, un mundo que está siempre últimamente casi diríamos que cabreado, ¿no? Parece que todo el mundo, pues hay mucha crispación. Lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad. La economía no deja de ser un ámbito de la sociedad y también, pues en ese sentido, pues le afecta, ¿no? Esa polarización, esa crispación, ese choque a veces de trenes, ¿no? Y bueno, y entonces es un mundo convulso, con muchos cambios, muy volátil, y además también en esa sociedad líquida, ¿no? Que también se habla mucho en filosofía, aunque las charlas de economía, pero tenemos que verlo también desde un punto de vista ético, filosófico y antropológico, ¿no? Y esa sociedad pues líquida que es esta posmodernidad, ¿no? Que nos rodea. Y que nos hace pues tener esos pies de barro, ¿no? El Papa lo dice muy bien, ¿no? Cuando habla de esas falsas seguridades, la pandemia nos ha abierto los ojos muchísimo, ¿no? Y nos ha puesto realmente en nuestra situación, ¿no? Muchas cosas queríamos, las dábamos por sentadas y luego pues no son tan estables, ¿no? Ni la solidaridad es tan bonita como pensábamos que era antes de la pandemia. Con la pandemia vimos pues que realmente fue un momento realmente de encerrarse, ¿no? Y así pues, con muchas cosas, ¿no? La comunicación, parece que estamos con muchísima conexión, pero realmente con mucha falta de comunicación. Es decir, hay muchas cosas que son contradictorias ahora mismo, ¿no? Y eso, pues esos principios, pues que a lo mejor antes estaban más asentados, ahora están más en cuestión, ¿no? Ese relativismo.
Y esto afecta sobre todo mucho a la gente joven también, ¿no? Que también un poco tienen que sentar los pilares de sus principios, de sus proyectos de vida y bueno, pues se encuentran también con esa sociedad líquida, acelerada, con continuos cambios, donde, bueno, pues parece que en cuanto tienes un poquito de silencio ya como que te molesta, ¿no? Te abruma. Entonces, bueno, pues si estuvisteis hace poco, seguro que más de uno estuvo, ¿no? En una conferencia de un filósofo francés que está ahora muy de moda, Fabrice Hajik, em, pues precisamente decía que la vida no es una lucha de boxeo, no es un combate de boxeo, donde pues, sabríamos dónde está, dejamos el enemigo y sabemos un poco afrontarlo, ¿no? La lucha, sino más bien una carrera de natación. Y eso es verdad, a mí me gustó esa comparación, ¿no? Porque es verdad que tenemos que movernos pues también en esas aguas turbulentas, pero que no dejan de estar en todas partes, ¿no? Bueno, pues esa es un poco esa sociedad líquida que nos rodea, ¿no? Con esos panoramas, esos cambios, esas volatilidades sobre una base que no es estable. Otros temas que luego voy a profundizar en algunos de ellos, no en todos, pero sí en algunos, pero por dar ese panorama, ¿no? Pues seguimos en un mundo que voy a profundizar ahora, ¿no? De pobreza extrema, de pobreza multidimensional, de inseguridad alimentaria. Vosotros sabéis muchísimo de este tema, pero bueno, vamos a actualizar un poquito los últimos datos, lo que se está publicando pues, en el último mes y sobre todo tratando de ver también las causas, ¿no? De por qué están las cosas así y también para ver luego qué podemos hacer. El impacto del cambio climático pues lo tenemos ahí también todos los días. Acabamos de ver pues la Dana de Valencia, los incendios de Los Ángeles, es decir, siempre ha habido, es verdad, catástrofes climáticas, pero es cierto que ahora mismo pues hay como una aceleración de las mismas, se producen con más frecuencia, más fuertes y sobre todo en los países en desarrollo pues está siendo choques muy duros, ¿no? Porque nosotros nos afecta y no estamos preparados pues en los sitios donde hay menos preparación, pues bueno, nos podemos imaginar también el impacto es muchísimo mayor, ¿no? Y ante eso, bueno, pues el cuidado de la casa común es una de las propuestas que luego iremos profundizando, ¿no? Como economía de Francisco. La desigualdad global está en aumento, la desigualdad de género también, y también, pues, también por un modelo de competencia versus cooperación. Es decir, el mundo se mueve por competencia, nosotros proponemos trabajar por cooperación, ese compartir, ¿no? que vosotros habéis destacado en la campaña. La situación económica actual, bueno, pues tenemos un crecimiento económico ralentizado, anémico, dicen las agencias internacionales, y voy a entrar luego posteriormente en un tema que me impacta mucho, ¿no? También incluso viendo los datos que os voy a presentar, porque los he estado trabajando en las últimas semanas sobre la deuda externa. El problema exactamente ahora mismo es una crisis de deuda brutal, ¿no? Enorme en los países en desarrollo junto con, bueno, casi incluso a muchos países se les está poniendo en el brete de tener que elegir, ¿no? O deuda o desarrollo. O me dedico a pagar deuda y dejo de atender educación, salud y servicios básicos, o si me dedico al desarrollo, no puedo pagar deuda. Entonces, bueno, vamos a ver luego un poco eso. Y ahí lo que voy a unir un poquito con este Jubileo 2025, que tenemos una oportunidad fantástica también de trabajar todos juntos en este año. Bueno, además todo esto se da en un contexto de crisis del multilateralismo, es decir, la desconfianza en las instituciones es muy grande, la extensión de los conflictos y además esto se da pues, en un entorno también de falta de liderazgo. Que también es algo que, por ejemplo, denuncia mucho el Papa, ¿no? Que quién lidera, quién puede realmente presentar un proyecto de bien común para toda la sociedad, para la sociedad global. Entonces, las instituciones internacionales están sufriendo una crisis de confianza muy grande, también porque vemos que hay conflictos internacionales a las que no son capaces de dar respuesta. Entonces, bueno, pues a lo mejor esa crisis del multilateralismo también es una oportunidad para ver cómo se debería pues transformar esa visión internacional, ¿no? Si seguisteis un poquito, por ejemplo, el Pacto del Futuro, la Cumbre del Futuro del pasado septiembre, iba un poco en esa línea, ¿no? Y también además de cómo ir integrando a las generaciones futuras, a los más jóvenes ahora, en esa nueva configuración de la gobernanza internacional. Esos son pequeños pasos, luego iremos hablando de algunos más.
temas de migraciones, bueno, el tema de la migración, el crecimiento de la demografía. Además, todo eso se está produciendo en un contexto de cultura del descarte muy grande, ¿no? Que es otra de esa globalización de la indiferencia, ¿no? Cada vez hay más indiferencia, porque el problema no es que estén directamente como descartados, que algunos sí, algunos colectivos, ¿no? Excluidos, descartados, sino muchas veces es la indiferencia, es lo que parece que nos da igual, ¿no? Pues no nos tiene que dar igual, no nos tiene que dar igual. Y bueno, y hacer pues esa acogida a los hermanos que están pues más débiles, más pobres, más sufrientes, bueno, pues debería ser también un compromiso prioritario para nosotros, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre dentro de un contexto de potenciar y proteger los derechos humanos que también incluso se cuestionan en muchas sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pues es una necesidad también fundamental, ¿no? Esa protección de los derechos humanos y trabajar los bienes públicos globales pues desde el principio del bien común, ¿no? El bien común lo conocéis vosotros muy bien, ¿no? Que no es, no es el utilitarismo, no es el mayor bienestar del mayor número, no, son las condiciones de vida en las que todos juntos podemos realmente realizar nuestros proyectos, realizar nuestras condiciones de desarrollo. Y esto, pues es un poco el panorama. Ahora, como digo, voy a profundizar un poquito. Ay, que se me va. Y leyendo lo que ha publicado, por ejemplo, el Papa Francisco hace 3 días, ¿no? En el discurso que dio al cuerpo diplomático, está muy bien, seguro que lo conocéis, el mensaje mundial del Día Mundial de la Paz. En el mensaje que hace para el cuerpo diplomático es un mensaje muy relacionado con la visión internacional. Por eso también es como muy interesante lo que propone, cómo lo enfoca, ¿no? Desde el 9 de enero lo podéis encontrar. Me he quedado con algunas frases, ¿no? Redescubrir la fraternidad, esa cultura del encuentro, perdonar las ofensas. En español siempre decimos ofensas, pero hay que tener en cuenta que normalmente son también las deudas con ese doble significado, ¿no? Que ahora se ha vinculado mucho también en el mensaje mundial de la paz. Sostener a los débiles y a los pobres, dejar descansar a la tierra, practicar la justicia y renovar la esperanza. Dice, a ellos están llamados todos los que sirven al bien común. Pues esto diría que esto estamos llamados todos. Economía de Francisco, estamos llamados Manos Unidas, estamos llamados, pues todos los que compartimos esa preocupación, ¿no? Por el desarrollo, por el ser humano en el centro, por la economía, que hay que darle un alma a esa nueva economía, hay que trabajarla, hay que darle un nuevo enfoque. Y luego, evidentemente, con el cuidado de la creación, porque es nuestra casa común. No podemos hacer una cosa sin la otra. Y bueno, pues dentro de la justicia y la esperanza. A esto es lo que os invitamos desde Economía de Francisco. Y como os he dicho, voy a profundizar un poquito en algunos datos solamente para situarnos mejor en algunas de las propuestas que hacemos también luego, ¿no? Pobreza extrema, pobreza multidimensional, estaba comentándolo antes, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo incluso ya han pasado 3, 4 años después de la pandemia y la pobreza subió con la pandemia, lo sabéis bien, bajó y ha empezado a bajar, pero ha empezado a bajar en los países desarrollados. En los países en desarrollo no se han recuperado todavía los datos anteriores a la pandemia, ¿no? Seguimos con 700 millones de personas viviendo en pobreza extrema, en la medida del Banco Mundial, que sabemos también que es muy limitada, $2,15 al día, un 8,5% de la población. Si queremos llegar al 0% en 2030, pues vamos muy retrasados. Pobreza extrema, pero en países de renta media. Ahí se calcula con $6,85 al día. Estamos hablando de las 3/4 partes de la población mundial viven bajo el umbral de la pobreza en estos países de renta media. Ahí se calcula que para erradicar esa pobreza en la mayor parte del mundo se va a necesitar más de un siglo. Es decir, vamos todavía más retrasados. Pobreza multidimensional, que sabéis que cubre muchas más áreas, calidad de vida, diferentes aspectos tanto de la economía, también de la educación, de la salud, de la calidad de vida en general de las personas, incluso de vivienda, de combustibles, de medio ambiente, etcétera. 1.100 millones de pobreza multidimensional aguda, 1.400 más o menos en pobreza multidimensional, pero en pobreza multidimensional aguda 1.100 millones, 40% de países
viven en países en conflicto, 333 millones de niños en pobreza extrema. Son datos que, bueno, pues muy actualizados porque están de informes muy recientes, pero que no dejan de llamarnos la atención y vosotros los conocéis muy bien, ¿no? Pero es, bueno, cómo sigue habiendo esa pobreza que además de que no se reduce, ha aumentado un poquito y ahora que se empieza a reducir, no se reduce en los países en desarrollo, que es lo que realmente necesitaríamos. Con el hambre y la inseguridad alimentaria tenemos más o menos situaciones igual de horribles, ¿no? Porque, bueno, el hambre persiste tras el pico de la pandemia. El problema del hambre no es que solamente empezó a aumentar con la pandemia, es que aumentaba ya desde antes. Hay informes de la FAO de que el hambre empezó a aumentaría en 2014. Eso, bueno, pues tendríamos que ver también esas causas, ¿no? De por qué no se consigue no solamente disminuirla, erradicarla, hambre cero es el objetivo, sino que se mantiene ahí el pico de inseguridad alimentaria, ¿no? Con 733 millones de personas ahora mismo, 500 se proyectan para el 2030, 582 millones, es decir, lejos de hambre cero. Inseguridad alimentaria, sabéis que tiene muchas maneras de definirse, es el acceso seguro y constante, ¿no? Y nutritivo al alimento. Bueno, ahí las cifras muchísimo mayor, ¿no? 2.300 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. Esto afecta sobre todo, y sigue siendo también un dato relevante, ¿no? Al crecimiento de los niños desde los 5 primeros años de vida, que son claves. Bueno, pues esa falta de nutrición, esa inseguridad alimentaria sigue produciendo retraso en el crecimiento y emancipación en niños menores de 5 años. Se ha progresado, pero de manera muy insuficiente para los objetivos. Y luego un dato que a mí pues siempre me llama mucho la atención y lo busco siempre, ¿no? El hambre extrema, el hambre, la fase 5 que se llama también, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los que se mueren de hambre, ¿no? No los que pasan hambre, sino realmente los que si no hay una intervención directa morirían de desnutrición. Pues eso sigue aumentando en los últimos años, sobre todo por los conflictos. Esto sí que tiene una relación directa con conflictos de algunos países que ahora veremos, ¿no? Yemen, Sudán, Etiopía, y bueno, pues ha aumentado un 170% en los últimos años. Y bueno, pues sigue siendo yo creo que una cifra pues alarmante y vergonzosa para todos. Hablando de los conflictos, simplemente también por tener esa parte ahí de referencia que nos trasciende a todos, porque esto es un tema de ya política internacional, seguridad, etcétera. Pero bueno, es cierto que el año 2023 ha registrado un número récord de conflictos, 59 conflictos en el mundo, que además cada vez son más complicados y más complejos porque entran pues nuevas maneras también de armamento, de la inteligencia artificial, también toda la guerra de información y a todo esto, cuando son países, ese mapita eran los conflictos, mapa muy reciente, pero de los conflictos más graves, no de los 59, sino de los más graves, pues también vemos que son precisamente países donde hay inseguridad alimentaria, donde hay problemas de cambio climático, donde hay, luego veremos también temas de deuda, es decir, cómo todo se junta también y no suelen ser los conflictos que están en los medios de comunicación, ¿no? Por eso siempre es bueno recordar a la gente que está muy mal, desde luego, la invasión de la agresión de Rusia a Ucrania, todo el tema de Gaza, por supuesto, es central, pero hay muchos otros conflictos y ahí es donde se produce esa hambre extrema y ahí es donde se produce también las grandes crisis humanitarias en estos países, sobre todo del Sahel y luego pues Yemen y Sudán son casi las dos puntos del iceberg, ¿no? De los más complicados. También esto está produciendo una frasecita que pone ahí, ¿no? Los jóvenes y los movimientos sociales están exigiendo a los gobiernos un futuro más seguro para todo. Es cierto que cada vez se ve más gente joven movilizándose, más movimientos sociales movilizándose, esas instituciones internacionales que antes decía, esa crisis del multilateralismo, ahora mismo también se ve reforzada, por un lado se le pone en crisis, pero por otro lado porque cada vez los movimientos sociales, la sociedad civil, incluso el sector privado, tienen que formar parte de estas soluciones globales, ¿no? Problemas globales requieren soluciones globales y lo tenemos que ver entre todos, no puede ser solamente instituciones
como internacionales a las que vemos ajenos, ¿no? A nosotros mismos. O la economía por sí misma tiene que resolver. Pues no lo va a resolver. Por eso también, bueno, pues vuestra campaña es totalmente oportuna. Y me interesa mucho pues esta gráfica y este debate, ¿no? ¿Deuda o desarrollo? Este es un titular que además está sacado de los informes de Naciones Unidas. ¿Deuda o desarrollo? Y el Banco Mundial en diciembre sacó el informe internacional de deuda donde he cogido ese gráfico. Si veis la primera zona gris, igual no sé si lo veis muy grande o muy pequeño, la primera zona gris es la crisis de América Latina de deuda de los años 80 del siglo pasado, que fue una crisis terrible. La crisis del 2008 es la segunda columna gris, la que tenemos en el medio es la crisis del 2008. La última zona gris es la de ahora, la de la pospandemia. Hay una crisis tremenda de deuda ahora, de producto pues, de la pandemia, de las necesidades de financiación, del crecimiento económico desacelerado y de las condiciones también pues muy complicadas de negociación, renegociación y de acceso a financiación que necesitan los países, sobre todo los países en desarrollo. La deuda está limitando el desarrollo de muchos países, de muchas economías en desarrollo. Los países más pobres, los gobiernos están obligando a elegir entre deuda y desarrollo. Más de 1 de cada 5 gasta más del 20% de su Producto Interior Bruto en servicio de la deuda. Pagan 50.000 millones de dólares más en pagos de deuda de lo que reciben en ayuda oficial al desarrollo. Es decir, lo que reciben, pues necesitan 50.000 millones más y tienen más presupuesto, necesitan más presupuesto para pagar deuda que lo que tienen para educación, salud y cohesión social, servicios sociales básicos. Aparte, son países que sufren además el impacto del cambio climático de una manera más fuerte, con lo cual necesitan endeudarse más para poder combatir, poder invertir en mitigación, en adaptación, en etcétera, con lo cual, bueno, pues es un círculo completamente vicioso, ¿no? 2.000 millones de mujeres y niñas carecen de protección social porque tenemos datos, tenemos muchas cosas, pero al final hay rostros, hay personas detrás de los datos, ¿no? Podemos hablar de que estamos con un coste de deuda de 8,8 trillones, pero en realidad lo que tenemos detrás pues son 2.000 millones de mujeres y niñas sin protección social, ¿no? 94% de las naciones con préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario han reducido las inversiones en educación pública, salud y protección social desde 2022. De esto podríamos hablar muchísimo, ¿no? Y espero que lo podamos hacer incluso en los próximos meses. Pero hay incluso distintas iniciativas porque, bueno, por ejemplo, durante la pandemia hubo una iniciativa que fue como 2 años de suspensión de deuda, ¿no? Dentro del marco integrado del G20, etcétera, se aprobó, por ejemplo, esa moratoria de deuda para los países más endeudados que tenían, pues eso, que sacar la cabeza de la pandemia. Bueno, pues es que esas medidas, por ejemplo, que han sido muy efectivas, pues se acabaron en 2022. Entonces, bueno, detalles así hay muchísimos, ¿no? Luego os voy a proponer algunas cosas también, pero para mí yo creo que este es un tema ahora mismo fundamental, ¿no? Esa crisis de deuda que luego veremos cómo pues, también la Iglesia se está posicionando, ¿no? Con el jubileo, tenemos un año entero de jubileo, un año de gracia, y el tema de la deuda ha sido siempre un tema central del jubileo, ¿no? Bueno, pues por ahí luego, como Economía de Francisco también, pues y como Iglesia, pues vamos a hacer también alguna propuesta. Y bueno, este es ese panorama, cómo están las cosas, ¿no? Cuando decíamos Economía de Francisco, cómo responde también un poquito, cómo se sitúa pues, dentro de esta visión global. Bueno, pues Economía de Francisco, ahora ya por entrar un poquito más al grano de qué es, pues es una llamada, en principio responde a una llamada del Papa en 2019 para regenerar la economía. Hace una llamada a jóvenes economistas, emprendedores y agentes de cambio para dar esa alma a la economía, fomentando un diálogo fe y economía, donde se combina además la excelencia técnica, es decir, buenos economistas, buenos empresarios, formación sólida,
acompañada de la reflexión ética, para hacer una economía profética, un cambio en la economía que combina la doctrina social de la Iglesia, es decir, no es algo nuevo. También muchos diréis, bueno, si esto ya viene, siempre hemos estado trabajando en la doctrina social de la Iglesia con la espiritualidad de San Francisco de Asís, que esto es muy importante porque es donde se aúna también el cuidado de los pobres y el cuidado de la creación. Eso se resume mucho y se ve tan en esa espiritualidad, ¿no?, de San Francisco de Asís, que es lo que Economía de Francisco, que por cierto también hay que a veces explicarlo, Economía de Francisco es por San Francisco de Asís. Pues es que el Papa Francisco pues siempre juega un poquito también con el Economía de Francisco, pero es San Francisco de Asís, es decir, cuando haya otro Papa, pues cuando Dios quiera, Economía de Francisco sigue porque está basada en el Santo de Asís. Y luego el Papa pues habla mucho de la concretezza, es decir, vamos a concretar, no queremos hablar de generalidades, sino de realidades, ¿no? Es decir, no vamos a hacer teorías económicas, sino cosas muy concretas. Y para eso dice, tengo que contar con los jóvenes. Los que son capaces de cambiar la economía van a ser los jóvenes. Entonces, bueno, pues se presentó al principio este proyecto de Economía de Francisco pues como una reunión que iba a haber en marzo de 2020, pues con los 2.000, 3.000 jóvenes que habían respondido a esa llamada del Papa. En marzo de 2020, como bien sabéis, llegó la pandemia y entonces todo se fue convirtiendo en una gran comunidad online. Es decir, gracias también, bueno, pues hay que aprovechar esas oportunidades, gracias al impacto y a la suspensión de eventos por la pandemia, se convierte en un gran movimiento, una gran comunidad internacional que empieza a trabajar de manera pues online y mucho más integrada, con mucho más tiempo, y se empiezan a crear esas redes. ¿Cómo se estructura Economía de Francisco? A nivel global, en 12 aldeas. Las 12 villas que llamamos, que además tienen esa combinación, como os decía antes, ¿no?, de parte técnica, finanzas y ética y humanidad, trabajo y cuidado, agricultura y justicia, energía y pobreza. Bueno, pues así las 12 villas en donde todos estos 2.000, 3.000 jóvenes acompañados, en este caso, pues de unos menos jóvenes, que somos como somos acompañantes, no dirigimos las villas, sino que las acompañamos, adultos pues pues de universidades, de instituciones, etcétera, pues se trabajan en estos temas. Por ejemplo, mi villa es la de desigualdades. Y bueno, luego Jocelyn nos contará también su experiencia personal, que ha sido muy bonita con esta villa. Cada villa pues ha tenido un poco su vida propia. Y luego, bueno, pues se han ido poniendo en marcha distintas cosas, ¿no? Porque gracias también a ese trabajo que se empezó a hacer online, etcétera, pues se crearon los hubs regionales muy potentes, por ejemplo, en América Latina, en otros países de Europa. Aquí en España pues es también un poco lo que estamos, también los que ya nos conocemos desde que estuvimos en este inicio de la Economía de Francisco, pues tratando de impulsar también en España, ¿no? Es decir, no solamente esa agrupación temática con esas aldeas, sino también esta agrupación regional y nacional para ir uniéndonos todos en esta iniciativa de cambiar la economía. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hay también otras iniciativas también muy internacionales que son súper interesantes. La Escuela de Verano, la Summer School de Economía de Francisco, lleva ya tres o cuatro ediciones. Leo of Living es conferencias mensuales que hay dentro de lo que es la iniciativa global de Economía de Francisco. Pues muchas veces se propone a lo largo del año, pues una vez al mes, esas conferencias pues muchas veces son premios Nobel, gente que a veces viene de la Iglesia, a veces no, pero se produce precisamente ese diálogo tan abierto y tan honesto, ¿no?, de esos principios de economía y ética y Iglesia dentro de estos debates, ¿no? Es una iniciativa abierta a todos, no hay que ser católico, pero sí que, bueno, pues hay que ser respetuoso, evidentemente, como con todo en la vida, y para poder pues, participar en estas iniciativas lo que se requiere es, bueno, pues un poco estar vinculado a esos hubs regionales, a esas aldeas, y es muy fácil, ¿no? Luego puedes poder participar de las distintas actividades que se van proponiendo, ¿no? Ahora se propusieron también otras para jornadas de la paz, etcétera. Y luego fue muy importante, como os he dicho antes, esto era un evento 2019-2020 que se fue aplazando, y realmente el gran
pacto, el gran evento de economía de Francisco tuvo lugar en 2022. Y ahí es cuando ya fue en Asís, nos encontramos todos, después de 3 años trabajando juntos online, pues pusimos cara y cuerpo a las personas en las que estábamos siempre pues un poco en pantalla, ¿no? Eso fue muy bonito, una experiencia muy bonita, pues de eso, de muchos abrazos y de muchos encuentros, ¿no? Y ese evento de Asís produjo sobre todo un pacto de los jóvenes con el Papa, un pacto de los jóvenes por una nueva economía. Y ese pacto, pues me gustaría también un poco que, bueno, ya lo veréis luego con más tranquilidad, ¿no? Pero que lo pudierais realmente trabajar porque, bueno, son los grandes principios, ¿no? de la economía, ¿no? Nosotros los jóvenes economistas, emprendedores, agentes de cambio, llamados Asís, nos comprometemos a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se convierta en una economía del Evangelio. Por consiguiente, una economía de paz y no de guerra, que se opone a la proliferación de armas, que asume el cuidado de la creación y no la saquea, que está al servicio de la persona, de la familia y de la vida, sobre todo de los más pobres, más frágiles y vulnerables. Una economía donde el cuidado sustituye al descarte y la indiferencia. Una economía que no deja a nadie atrás para construir una sociedad en la cual las piedras descartadas se convierten en piedras angulares. Una economía que reconozca y fortalezca el trabajo digno y seguro para todos, especialmente para las mujeres. Una economía donde las finanzas sean amigas y no aliadas de la economía real y del trabajo. Una economía que combata la miseria en todas sus formas. Una economía guiada por la ética y abierta a la trascendencia. Una economía que cree riqueza para todos, que genera alegría, un solo bienestar, porque una felicidad que no se comparte es una felicidad incompleta. Creemos en esta economía, no es una utopía porque la estamos construyendo y algunos de nosotros ya vislumbramos el principio de la tierra prometida. Os invito a leerlo despacio, a trabajarlo. Este es el pacto que se firmó con el Papa. Hay una representación de los jóvenes con ese lema, ¿no? No es una utopía, lo estamos haciendo ya en realidad. Y la mejor manera de ver cómo se está haciendo realidad, pues es que nuestra querida Jocelyn nos cuente, pues ella cómo lo está viviendo y también cómo está trabajando en sus propias iniciativas personales, que es súper interesante. Y adelante, Jocelyn, todo tuyo. Muy bien. Bueno, ya Marta nos ha hecho una introducción, ¿no? A dónde estamos, cuál es el panorama y qué tiene que decir la economía de Francisco dentro de el panorama actual, ¿no? Me gusta que coincidamos, ¿no? en esta presentación, que sea esta la lámina que nos une. Esa frase, ¿no? De no es una utopía. Y justo es muy parecido a como comenzaba también Fidel la introducción que hacía. Tú decías que la gente les dice que es un imposible, ¿no? Conseguir una verdadera prosperidad. Y por eso se habían propuesto como lema esto de compartir es nuestra mayor riqueza. A nosotros también nos ha pasado eso. También nos han dicho que es una utopía, que es un imposible. Y ciertamente yo también pensaba así en algún punto, ¿no? Y por eso creo que es interesante contar cómo se puede vivir hoy la economía de Francisco. Cuando en el 2019 leí la carta del Papa, esa invitación a los jóvenes, me sentí profundamente identificada, como si estuviera escrita para mí. Como si de repente se abriera una ventana en la que se me decía que no era una utopía, que podía haber otras personas que estuvieran luchando por eso mismo que yo luchaba, ¿no? Porque las personas que nos dedicamos a temas de emprendimiento, negocios, economía dentro de la iglesia, pues muchas veces es complejo, ¿no? Porque tendemos a pensar en algunos sectores que el dinero tiene una connotación negativa. Entonces, todas las personas que se dedican a esto pues son un poco usureras. O al contrario. En cambio, esta propuesta respondía a ese deseo que yo tenía.
y me permitía también encontrar diferentes referentes, ¿no? Entonces, yo he descubierto que la economía de Francisco se puede vivir hoy en, digamos, 3 aspectos fundamentales, ¿no? A nivel global, a nivel local y luego a nivel personal. Y me gustaría hacer como un pequeño recorrido sobre esas 3 partes, que además creo que ustedes en Manos Unidas también viven de esta manera, ¿no? Un poco pensando a nivel global, actuando a nivel local y comprometiéndose a nivel personal. ¿Cómo se vive la economía de Francisco a nivel global? Como contaba Marta, al principio pues nosotros queríamos encontrarnos, ¿no? en dar respuesta a esa carta del Papa. No fue posible por diferentes circunstancias, entre ellas el COVID, la pandemia, pero después sí que conseguimos hacerlo, ¿no? Durante ese tiempo que nos estuvimos viendo online, comenzamos a crear y a conocer diferentes iniciativas, se hicieron un montón de webinars y afianzamos bastante a nivel teórico este deseo que teníamos. Poco a poco, esta realidad global ha ido requiriendo una estructura, como casi todo en la vida, cuando te lo tomas en serio, pues tienes que estructurarlo. Y este movimiento, que había empezado como eso, como un movimiento, desde finales del año pasado se ha creado una fundación. Y esta fundación, como figura a nivel global, tiene diferentes órganos, pero a mí me gustaría hablar de uno en particular que creo que refleja muy bien lo que es la economía de Francisco, y es la Asamblea de Representantes. Esta fundación, que se creó a finales del año pasado, tiene este órgano que es la Asamblea de Representantes, en la que se han propuesto personas súper diversas, tratando de mantener que seamos de diferentes países, que tengamos que haya paridad de género, pero que al mismo tiempo sean de sectores de la economía distintos, porque efectivamente, si no venimos de lugares diversos y no construimos en conjunto con personas que piensan de una forma distinta, pues no vamos a generar algo nuevo. Entonces, digamos que a nivel global, la estructura que se está manteniendo ahora es esta fundación. No tengo mucho más que decirles porque es algo nuevo. Vamos a ver cómo surge y cómo nos vamos comunicando también a través de esto, pero sí que creo que es un nuevo paso, es el último paso que se ha dado como movimiento para poder tener esta estructura que nos permita realizar ciertas cosas que hasta ahora estábamos como un poco limitados. Luego, me gustaría hablar de algo que sí conozco bien, que son las aldeas, y que es el lugar donde yo terminé de verificar que la economía de Francisco era para mí. Como les comenté, yo leí la carta, toda muy ilusionada, en el 2019, todo muy bien, pero luego, claro, comencé a ver gente en webinars, sí, lo que decían me interesaba, comenzamos a juntarnos como aldea. Yo pertenecía a la misma a la que pertenecía Marta, que es la de CO2 y las desigualdades, y comenzamos a trabajar juntos, ¿no? A entender qué realidad había en cada país, qué estaba haciendo cada persona, etcétera. Pero cuando verdaderamente dije, sí, es que este es mi sitio, fue en Asís, en el 2022. Como decía Marta, encontrarnos, ¿no? Abrazar a esas personas con las que venía trabajando hace un montón de tiempo y entender que verdaderamente era posible. O sea, eso fue lo que me hace responder que no es una utopía. No es una utopía porque hay rostros concretos, ¿no? Hay en esta imagen, además de que estemos Marta y yo, hay más personas, ¿no? Está Julia, por ejemplo, que es una profe polaca, o está Gaby, que trabaja en Latinoamérica, o Ana, que trabaja con personas con diversidad funcional y cognitiva. Está Juan Pablo, que es un profe de una universidad de México, a la que yo, por cierto, he dado alguna charla justamente porque hemos comenzado a conectarnos y yo he hablado un poco del papel de la mujer en la economía.
Luego está también ahí Carlos, que es el coordinador del Hub de Portugal y que además es muy amigo mío. Nos hemos visto estas Navidades y ya hemos empezado a crear nuevas cosas para el Hub de España y Portugal, ¿no? Entonces, lo que me ha permitido decir que no es una utopía son justamente estos rostros concretos. Y tener referentes, y no solo referentes de personas como Vandana Shiva, que por cierto también se unió a, por ahí veía entre medio en las preguntas si había gente que no era de la iglesia o iniciativas que no estaban lideradas por personas católicas, pues Vandana Shiva es un buen ejemplo de alguien que se ha unido, ¿no?, al movimiento de la economía de Francisco y que no es una persona que pertenezca a la realidad católica, ¿no? Entonces, bueno, son estos rostros concretos los que me permiten decir, vale, esto es posible, ¿no? Y que además han acelerado un montón mi proceso personal de dar respuesta a este deseo. Una vez que sucede este golpe maravilloso de vamos a encontrarnos y comenzar a trabajar de otra manera, pues teníamos que volver a los países donde estábamos. Y yo desde hace algún tiempo, aunque soy venezolana, nací en Venezuela, vivo en España. Así que volvía a mi realidad local. Y cuando vuelves a tu realidad local con todo este deseo, pues también tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Y de traer eso que has vivido en ese lugar al lugar donde habitas, ¿no? Entonces, nosotros en el Hub de España hemos vivido un proceso interesante y sobre todo desde el año pasado nos hemos comenzado a organizar. Nos pasa un poco como eso a nivel global se crea la fundación, pues nosotros también nos dábamos cuenta de que necesitábamos una estructura para que esto sea sostenible. Aquí estamos algunos del Hub de España que nos vimos en ese encuentro en el 2022, por ahí está Marta, este rostro también lo conocen, que es el de Marta Isabel. Y bueno, nosotros digamos que en este proceso desde el año pasado comenzamos una reestructuración de nuestro Hub, nos dimos cuenta que necesitábamos que algunas personas dieran un paso adelante y estuviéramos coordinando un poco el Hub de España, para que ese deseo que teníamos pues se concretara, ¿no? Esa concreteza que decía Marta que nos pide el Papa. Luego que de ese grupo de coordinación, pues un grupo motor que nos permitiera desde diferentes organizaciones y entidades de la Iglesia o no, que estuvieran alineadas con la economía de Francisco, pues impulsar esos proyectos y poder comunicarlos. Entonces, les voy a mostrar, porque soy muy de rostros concretos, las personas que estamos ahora en el grupo de coordinación. Pues ahí de nuevo ven a Marta Isabel, que será el rostro de la Casa de Manos Unidas. Estamos Marta Pedrajas, estoy yo, pero también hay otras personas. Juan José, que es un empresario, Fernando y Agustín, que son profesores universitarios, y Juan Manuel, que nos aporta toda una experiencia increíble. Para mí, poder tener sesiones constantes con estas personas es muy interesante porque qué joven que esté emprendiendo y que tenga mi edad puede juntarse con personas con estos perfiles una vez al mes a conversar sobre cómo estamos viviendo la economía o cómo hacemos realidad la economía de Francisco. Para mí, desde luego, es un privilegio, ¿no? Y lo agradezco. Implica mucho trabajo, eso es verdad, pero bueno, al final estoy trabajando en la respuesta a mi vocación, así que no hay mucho más. Luego también les muestro aquí un poquito a algunas de las personas que están en el grupo motor. Ahí está Diego, que estaba coordinando anteriormente el Hub y que, bueno, me ha pasado un poco el testigo. Y hay también otras personas que quizás les suenan. Pero bueno, la idea de toda esta estructura no es que se quede en eso, sino que se concrete en posibilidades y en actividades concretas para nosotros. Como les decía, nosotros también nos hemos dado cuenta que necesitamos estructura y estructurándonos, coordinándonos, pues nos surge la necesidad de crear una asociación y es el proceso en el que estamos ahora, porque si queremos ejecutar estas actividades necesitaremos una figura legal, vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces me gustaría brevemente contarles sobre
estos premios que nos estamos planteando, porque creo que desde Manos Unidas también sería interesante, porque me consta que tienen también un grupo de voluntarios jóvenes, poder proponer esto para algunos que encajen en este perfil. Nosotros, parte de lo que queremos hacer justamente es reconocer a las personas jóvenes que estén dedicándose a investigar o a emprender, poniendo a la persona y al medio ambiente en el centro. Y para este año 2025 nos gustaría lanzar estos premios de Economía de Francisco. Es algo que estamos un poco en el tintero, que estamos preparando y necesitaremos más adelante pues no solo financiación, sino también visibilidad para estos premios. Pero bueno, como para aprovechar que están todos aquí, que tenemos su atención, le voy a pasar la palabra a Marta para que nos cuente algo súper concreto que tenemos para este año. Muy breve, que ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero esto me parece, está un poquito todavía como muy emborrador. Entonces, sí que quiero poneros, bueno, os he contado el contexto de la crisis de deuda que hay, realmente cómo impacta, es un tema puramente económico, pero que afecta directamente a las personas, además es de deuda económica, social, ecológica, creo que tiene impacto, tiene rostro humano detrás. Y aparte de que tenemos esa gran crisis de deuda en estos últimos años en el mundo, bueno, pues tenemos la oportunidad, la suerte, el privilegio, llamarlo como queramos, de que en España se organiza a nivel internacional la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo. Si recordáis, la tercera era la de Addis Abeba, la segunda Doha, Monterrey 2012 fue la primera. Entonces, bueno, son unas cumbres de financiación para la Agenda 2030. Vosotros yo creo que conocéis bien también un poquito estas agendas, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuarta conferencia de financiación es en Sevilla, es en julio, en España, y es donde precisamente se van a juntar todas las instituciones internacionales de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los gobiernos de todos los países del mundo. Va a ser una gran oportunidad para adelantar en muchos temas de financiación para el desarrollo, para temas fiscales, temas de sector privado, temas de ayuda oficial al desarrollo y temas de deuda, comercio, gobernanza internacional y deuda. Bueno, pues da la casualidad de que es Sevilla 2025, estamos en el año del jubileo 2025 de la Esperanza. Pues la Iglesia tiene que estar presente en esta conferencia y en su preparación. Entonces esto ya os digo que es muy, muy, muy borrador, pero desde ya os invito como Manos Unidas a formar parte de una jornada académica y social que estamos preparando en Sevilla, en la Universidad de Loyola, con la Conferencia Episcopal, con el Arzobispo de Sevilla, con algunas otras instituciones colaboradoras, precisamente para trabajar el tema de la financiación del desarrollo de la enseñanza social de la Iglesia y muy en concreto el tema de las oportunidades, instrumentos y de la gestión de deuda externa, el jubileo como un año de gracia, un año de perdonar nuestras deudas. En este sentido, bueno, pues no solamente de condonación de deudas, sino podemos luego, si queréis, en el debate hablar un poquito más de distintos enfoques, pero sobre todo que la Iglesia también esté presente con una voz muy potente, y el Papa Francisco ya lo está haciendo en muchas declaraciones hablando de este tema de la deuda externa. Pues como Iglesia de España ya pues también estamos intentando pues movilizar esto, apuntaros la fecha, 11 de marzo, pendiente de confirmación. Espero en 2 semanas confirmar que va a ser el 11 de marzo y en principio, bueno, pues ahí también podemos vernos todos y seguir debatiendo este tema. Y le vuelvo a pasar la palabra a Jocelyn. Pues para terminar voy a comentarles ese tercer aspecto que era la parte personal, ¿no? Les contaba que esa carta que les dejaremos aquí en el PDF con hipervínculo para que luego la pueda leer quien quiera, para mí fue una llamada, ¿no? Y me gustaría como resaltar estas partes de cómo me he sentido yo llamada en este lugar, ¿no? Entonces, lo primero era que nos llamaban a estar juntos y conocernos. Y de hecho, esto es fundamental, ¿no? Y es lo que ha permitido que luego surjan otras iniciativas. Pero lo primero es que estamos juntos y que nos conocemos. Por eso agradezco mucho este espacio,
porque no podemos caminar hacia el mismo lugar si no nos conocemos. Luego, que creo que tenemos esto de cambiar la economía actual y darle un alma, ¿no? Era para mí una cosa como, vale, muy bonito, pero ¿a qué se referirá con esto de darle un alma a esa economía del mañana? Y por último, esto ya viene a algo más concreto y que es una invitación que les lanzo también a ustedes, y es que nos invitaba a revisar nuestros esquemas mentales y morales. Y nos decía, todos, absolutamente todos, estamos llamados a hacer esto. Entonces, yo evidentemente hice eso, revisé mis esquemas mentales y morales y a partir de ese pacto del 2022 me lo tomé en serio y dije, venga, va, pues concreteza. No solo pertenecer al hub de la economía de Francisco, sino cómo quiero vivir yo esto. Y tras experiencia trabajando en otros espacios, pues decidí crear los míos. Decidí crear lugares donde esto se viviera y se viviera de verdad y radicalmente. Entonces, hemos creado Wallo, que es una empresa de mobiliario sostenible, y dentro de ese pacto yo me comprometo personalmente a construir una economía que asume el cuidado de la creación y no la saquea. Por eso nace esta empresa que saldremos al mercado este año. Justo ahora estamos buscando financiación. Eso es otro reto grande, ¿no? Porque si sigues la economía de Francisco, pues no coges financiación de cualquier sitio. Así que esto está siendo un proceso también muy interesante y es lo que estoy viviendo ahora. Y luego, respondiendo también a otro de esos compromisos que en el pacto eran importantes para mí, que es el de una economía que reconozca y tutele el trabajo digno y seguro para todos, especialmente para las mujeres, nace Tejiendo Impacto, que es una asociación donde trabajamos juntas para reducir las desigualdades en el mercado laboral a través del emprendimiento, especialmente el liderado por mujeres. Entonces, digamos que estas son mis respuestas personales, esta es la forma en la que yo he decidido tomarme en serio ese pacto, y quiero terminar pues haciéndoles una invitación. Y la invitación es a que se hagan estas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué estoy haciendo yo a nivel global, local y personal? Y por supuesto, ¿qué puedo hacer desde Manos Unidas? La invitación es a que también se permitan este cuestionamiento. Muchas veces cuando trabajamos en el tercer sector parece que ya lo tenemos todo visto y que está todo hecho, pero volver a hacernos estas preguntas le puede dar sentido al trabajo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Incluso puede entrar ese aire fresco y de novedad. Les dejamos el pacto para que luego lo puedan leer y elijan una de esas cosas, una de estos compromisos y lo asuman como personal. Así que nada, abrimos aquí el espacio para dudas, preguntas, aportaciones y siento si nos hemos pasado un poco del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Marta y Jocelyn y Marta, por vuestra charla, que yo espero que haya sido muy aclaratoria y también formadora. Entonces tenemos aquí una serie de preguntas que os las voy a pasar por orden como se han ido produciendo. Desde la Delegación de Ciudad Real, Concepción Martínez pregunta, y has hecho referencia ya a Jocelyn, ¿hay también otras iniciativas no católicas? ¿Confluyen con la economía de Francisco? ¿Están influyendo o hay posibilidades de que influyan en los proyectos gubernamentales? ¿Y qué expectativas tienen? A ver, ¿qué podéis...? Pues respondo yo la primera parte y la segunda Marta de esas preguntas, perfecto. si les parece. Pues justo, yo hacía referencia a esta pregunta porque la vi de pasada en el chat. Sí que hay varias iniciativas que se han integrado a la economía de Francisco y desde sus espacios están también contribuyendo con nosotros. Esto pasa, y repito un poco, por rostros concretos. Entonces, cuando hablaba de Bandana Shiva, detrás de Bandana Shiva, quienes la conozcan, hay una serie de iniciativas concretas, como por ejemplo el cuidado y rehabilitación de ciertas semillas. Tiene ese banco de semillas, y como ella hay muchos otros ejemplos de personas que se han sentido llamadas a formar parte de este espacio y contribuyen, o bien sea a través de las aldeas o como
un poco hablábamos de la figura de personas jóvenes y personas más senior que nos acompañan, pues hay algunos que también son personas senior que nos acompañan en este proceso de creación de una economía con alma. Y luego sobre la intervención a nivel gubernamental, creo que ahí Marta nos puede dar un poquito más de luz. Adelante, Marta. Bueno, pues gracias también por la pregunta. Como dice Jocelyn, esto es una iniciativa abierta, pero también con principios sólidos. Es decir, nos basamos en la doctrina social de la Iglesia y en la espiritualidad de San Francisco de Asís. Entonces, eso lo sabe todo el que se acerca a la economía de Francisco. Y precisamente también lo que se promueve es la cultura del encuentro. Es decir, que todos realmente podamos compartir muchísimas cosas que nos unen por dar una nueva alma a la economía. Hay iniciativas de la economía que llevan años, décadas, trabajando también estos principios, ¿no? La economía de comunión, la economía del bien común, etcétera. En realidad es sumarnos entre todos y ir aportando, ¿no? ¿Cómo se toman esto los gobiernos? Bueno, pues eso ya lo estamos viendo, ¿no? Eso pues depende ya también un poco de la movilización ciudadana, de cómo queremos nosotros participar, tanto como sociedad civil, en los parlamentos, en las propias elecciones democráticas, etcétera, las oportunidades que tenemos de proponer y de pues elegir también a los representantes que más nos convencen con qué tipo de principios manejan la economía, ¿no? Y hay muy buenas propuestas a nivel de parlamento, etcétera. Bueno, pues sería también fortalecer esa sociedad civil que tiene que ser muy participativa. Vosotros tenéis experiencia de sobra, campañas, etcétera, y sabéis también lo difícil que es ahora mismo movilizar muchas veces pues a la gente joven, por ejemplo, ¿no? En estos temas de economía, de política global, etcétera. Bueno, pues habrá que buscar el lenguaje de la gente joven, dónde están, cómo se comunican, cómo se movilizan y bueno, pues también para eso Economía Francisco la ventaja que tiene es que es un movimiento sobre todo de jóvenes, con lo que pues bueno, ellos mismos también están tomando todas las iniciativas que ven a nivel internacional y nacional que son también necesarias, ¿no? Bueno, pues apoyarles en todo lo que podamos. Esa sería nuestra principal misión también. Pues pasamos a la siguiente pregunta que viene desde Sigüenza y dice sobre la deuda de las naciones. Se habla algunas veces de su condonación. ¿Es esto posible y en qué condiciones? A ver, Vale, este es un tema pues muy complicado, como bien os podéis imaginar, ¿no? Porque no es tengo una deuda y se me perdona y ya está. Hay países, es cierto, hay muchos instrumentos que hay que trabajar, hay muchos instrumentos que dan muchas posibilidades de renegociar la deuda, de canjear deuda por proyectos de desarrollo, que es los swap, es casi lo más conocido en el sentido de que, vale, no te pago los intereses de la deuda y esos intereses no es que me los perdones, sino que los invierto en un proyecto de salud, de educación, proyecto de cooperación. Es decir, hay distintas modalidades. Ahora mismo se está trabajando también mucho las cláusulas de suspensión de deuda, que para cambio climático, por ejemplo, están funcionando en casi todos, en muchos países. Un desastre climático se pueden aplicar cláusulas de suspensión de deuda. España ahí, por ejemplo, tiene una iniciativa a nivel internacional, está siendo pionera y quiero destacarlo porque muchas veces criticamos lo que se hace mal, pero hay cosas que se hacen bien. Nuestro Ministerio de Economía ha sido de los primeros en el mundo en incluir cláusulas de suspensión de deuda por crisis alimentaria y por pandemia, por salud pública, y no solo para países de renta baja, sino también para países de renta media-baja. Bueno, pues esas cláusulas de suspensión de deuda se está intentando también que haya otros países que las aprueben, ¿no? Tiene que haber un cambio legislativo, etcétera. Hay algunos países que están tan extremadamente endeudados que yo estoy convencida que la única solución es condonar por lo menos una parte de la deuda. Lo que pasa es que la deuda muchas veces es pública, de país a país, eso es más fácil, o con una institución pública, con los países que se regulan internacionalmente dentro del Fondo Monetario, del Club de París, pero muchas veces esa deuda la recompra otro país, voy a decirlo claramente, China, por ejemplo, que no hace caso de la regulación internacional, o pasa a manos privadas, esos fondos buitre. Es decir, hay una modalidad muy amplia de cosas que pueden hacerse bien y realmente de trampas de deuda
mortíferas. Entonces, bueno, pues un poco también se trata de formarnos en esto, ¿no? De también saber manejar estos conceptos, saber manejar estos instrumentos y como iglesia posicionarnos, ¿no? Porque pues, está muy bien decir condenar la deuda externa. Bueno, a veces es condenar la deuda externa, a veces es suspender la deuda externa, a veces es renegociar la deuda externa y también ir, sobre todo, potenciando pues, una visión social de los resultados, es decir, vale, se perdona deuda, pero porque tiene que impactar en el desarrollo, no a los presupuestos de armas de países, ¿no? Cuando dices deuda por educación y te lo meten por educación militar, ojo, que eso ha pasado y eso creo, como tengo la mala suerte de conocer un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que también tenemos que trabajar y bueno, pues también es un poco la propuesta que hacemos para este año jubilar. ¿Más preguntas? Más preguntas. Vamos a ver, nuestra compañera Claudia Beltrán dice, Manos Unidas actualmente está impulsando una estrategia de voluntariado joven y la EOF puede encajar muy bien en sus actividades futuras. Pero, ¿qué otras actividades sobre la EOF vinculada a nuestra campaña 2025 podrían desarrollarse desde las 72 delegaciones? Pues yo ahí voy a responder un poco lo que me respondió mi amigo Carlos cuando le pregunté qué actividades podemos hacer en conjunto entre el Hub de España y el Hub de Portugal. Y él me dijo, hazme una propuesta. Entonces aquí un poco, no les voy a decir yo en su agenda de la campaña qué podrían hacer, sino que abrimos la puerta para que nos hagan una propuesta y hagamos algo desde las 72 delegaciones. Yo pensé en el voluntariado porque la otra vez me envió Marta Isabel la información y me interesé y entré en una de las webinars en los que explicaban un poco el proceso del voluntariado. Por eso he hablado de eso, porque es lo que he conocido de Manos Unidas recientemente. Entonces, si ustedes lo ven claro, abro la puerta a que nos hagan una propuesta. Gracias. Marta, bueno, siguiente pregunta viene de María Rosa Juglar y nos pide un ejemplo concreto de una empresa que esté comprometida con la economía de Francisco. La de Jocelyn. Eso, no sé si la pregunta fue antes o después, pero yo he dado estos dos ejemplos concretos, pero por no ser egocéntrica, pues voy a hablar también de la de Diego, que lo mencioné antes, es uno de los jóvenes que también está dentro de la economía de Francisco y él tiene una empresa que de hecho dentro de su definición tienen que es una empresa para que el mundo sea un mejor lugar donde vivir, se llama Faraoes y trabajan en soluciones digitales para acelerar un poco la toma de decisiones. Entonces, como esto podría hablar también de la de Ana, que lo mencioné un poco cuando hablaba de CO2 y desigualdades. Ana tiene una empresa donde se dedican a que personas con diversidad funcional y cognitiva se inserten dentro del mercado laboral y tienen diferentes iniciativas a través de eso. Entonces, bueno, creo que hay varias, pero siempre pasan por un rostro concreto. Que sea que esté comprometida con la economía de Francisco es porque hay personas dentro de esa organización que han decidido comprometerse con esto. Muchas gracias. Carmela Laguna nos dice, desde Manos Unidas apoyamos proyectos de economía social y solidaria de cara a la difusión de estos proyectos. ¿Cómo se alinea con la economía de Francisco y qué deberíamos destacar si queremos utilizar estos proyectos como ejemplo de economía de Francisco? Bueno, yo creo que lo que estáis haciendo es economía de Francisco y lo que nosotros hacemos es Manos Unidas, es decir, al final compartimos muchísimas cosas, ¿no? Unas son unas plataformas con una inspiración a lo mejor más internacional, más global, más de proyectos de desarrollo, otros más emprendedoras, estas iniciativas empresariales tan concretas, ¿no? De gente joven, es decir, yo creo que compartimos muchísimas cosas
Y lo que, bueno, pues es sumar esfuerzos. Nosotros no queremos, dejáramos sustituir a nadie, al contrario, queremos sumarnos a todo lo que ya se está haciendo en distintas organizaciones, más como la vuestra, que lleváis tantísimos años, ¿no? Esto es muy joven, es una iniciativa muy joven, para, bueno, pues para ir también facilitando esas estructuras de cambio de la economía liderada por el Papa. Tenemos, bueno, pues esa suerte también de ese liderazgo tan claro, ¿no? Pero lo que tenemos es que sumar esfuerzos. Cuando en Manos Unidas hace una campaña como la vuestra, nos habéis invitado, o sea, mejor imposible. Cuando nosotros hagamos pues una jornada pues, de deuda y jubileo, pues os invitamos también. Es decir, es un poco, estamos todos en el mismo bando, así que yo creo que es sumar esfuerzos. Bueno, y ahora otra pregunta que viene de Sofía Olivares, que nos dice: muchas gracias por la exposición. Soy Sofía, técnica de voluntariado joven en Manos Unidas. Es técnica de voluntariado joven y es joven, eso aclaro yo. Entiendo que la economía de Francisco apela especialmente a personas jóvenes. Sin embargo, en muchas ocasiones la economía es un tema complicado de explicar y que no siempre despierta mucho interés entre la juventud. ¿Qué 3 mensajes lanzaríais al voluntariado joven de Manos Unidas para que se comprometa con la economía de Francisco? Bueno, yo diría que cada uno también tiene que seguir su propia vocación. Es decir, hay gente que tiene vocación de economista, de emprendedor, bueno, pues puede encajar muy bien en economía de Francisco, pero no todos les tiene que gustar la economía ni llamar la economía. Es decir, si lo que te mueve es la educación, es la salud o es la cultura, pues fenomenal. Es decir, tenemos también un poco que ver la vocación a la que cada uno está llamado. Si lo que te motiva es la economía, pues a lo mejor hay que encuentras un espacio donde puedes ver que tu motivación, como decía también Jocelyn, ¿no? Su propia motivación pues va encajando y le va un poco formando también pues como joven empresaria. Yo invitaría a leer el Pacto por la Economía. Ese pacto me parece que es fundamental y muy atractivo para realmente, o sea, explica muy bien lo que es economía de Francisco y engancha a la gente joven. Sí, yo haría ahí Perdón. un breve inciso solo. No. Además de esto que ha dicho Marta, que segundo totalmente, muchas veces los referentes son un mejor mensaje que los mismos textos, ¿no? Entonces, desde luego, leer el pacto es esencial, pero luego también proponer referentes y personas que ya estén viviendo la economía de Francisco, para mí es mucho más atractivo. Yo se los decía hace un rato, ¿no? Poder estar con Marta Pedrajas o con algunos de los empresarios que hay en el hub, para mí es o hablar con mi amigo Carlos, que trabaja en el Banco de Portugal y que vive la economía de Francisco desde una institución como puede ser el Banco de Portugal, es lo que realmente me genera interés, ¿no? Al final, pero esto ya es un poco mi forma de verlo. Entonces, Sofía, si en algún momento les parece interesante, también estamos a disposición de, bien sea alguna de nosotras o otro de los referentes del hub, que pueda acompañarles en alguna jornada. La siguiente pregunta es de Francisco de Ciudad Real. Pregunta: ¿cómo conjugar el incremento de los presupuestos en defensa armamentística y la economía de Francisco? A lo mejor. Bueno, no se conjuga de ninguna manera. Es decir, lo que tenemos es que denunciar. Yo creo que la primera línea del pacto era una economía de paz y no de guerra. Es decir, ahí lo que tenemos es que denunciar. Vosotros también sois muy, muy buenos en esas campañas, ¿no? No estamos de acuerdo para nada, evidentemente. Y además el mundo ahora mismo está cambiando mucho, ¿no? La inversión en armas es tremenda, es brutal, ¿no? Y eso está detrayendo muchísimos recursos que son necesarios, vamos, son urgentes para el desarrollo. O sea, no conjuga. Sí. Dice, una economía que se opone a la proliferación de las armas, especialmente de las más destructivas. O sea, concretamente no. Vale, pues ya no tenemos más preguntas, pero sí tenemos varios mensajes de agradecimiento por la charla tan estupenda que hemos escuchado y de la que vamos a aprender mucho. Sin más,
Os reitero las gracias y nos convocamos mutuamente a posibles interrelaciones entre este hub de la economía de Francisco y Manos Unidas. Y yo no tengo nada más que decir por mi parte. Si Fidel quiere decirnos unas últimas palabras, pues te cedo la palabra. Sí, no, tampoco tengo nada que añadir. Agradecer a Marta y a Jocelyn. Yo sé que ha supuesto un esfuerzo su presencia en esta mañana y animarnos a todos en la organización, a los socios locales los que han podido escuchar esta intervención o a los que podemos hacer llegar la intervención para que vean que lo que yo comentaba, hay alternativa. Estemos donde estemos, tengamos la tarea que tengamos, hay alternativa y esa alternativa pasa por poner al ser humano a nuestro propio planeta en el centro del desarrollo, que o es inclusivo y sostenible o no supone dignidad para el ser humano. Gracias y felicidades por la intervención. Reitero las gracias. Si tenemos alguna pregunta más que pueden entrar, pues os las haremos llegar y para que las contestéis o las valoréis. Y bueno, a los demás os he dicho al principio que esta es una primera charla de 2. La segunda charla, que coincidirá con la campaña, seguramente será en el mes de febrero. Ya os anticiparemos la fecha, también será online, los ponentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos abierto, yo pienso, hemos abierto una vía nueva, una manera nueva de aprender sobre otras cosas y que responde a las inquietudes que manifestasteis en las jornadas del Escorial del mes de octubre. Así que muchas gracias a todos, a los asistentes, oyentes y sobre todo a las ponentes. Muchas gracias y hasta pronto. Pues Gracias. muchísimas gracias. Chicas. Muchas gracias. Adiós. Bueno, se me ha olvidado dar las gracias también a las personas que han hecho posible esta transmisión, sobre todo a Soraya Tello, que es del Departamento de Formación, que es la que coordina, organiza y arregla todos los entuertos. Así que muchas gracias a ella también. Venga, hasta la próxima. Gracias. Luego.